un pelín de retraso. A las 8:45 comienza la tertulia. Viete Rubido, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, Feliz muy Navidad. Feliz Navidad a claro ti sí. y a toda la audiencia, que, Pues sí. que es multimillonaria, como todos sabemos. Sí, multimillonaria y multitudinaria. Bueno, efectivamente, quizás me he expresado mal. Es más bien multitudinaria. Será en salud, ¿no? No, yo decía que eran miles de oyentes los... Paco Maruenda, ¿qué tal? Buenos yo días, que, feliz buenos Navidad. días, que no te va a gustar lo que diré, pero realmente has cometido una imprecisión. ¿Por qué? Porque siempre empezamos a las 8:45. Será al revés, cuando no empezamos a las 8:45 es que seremos imprecisos en el tiempo. No, pero yo normalmente empiezo cuando me toca a mí hacer el programa, porque Federico está lógicamente de vacaciones, yo normalmente empiezo un pelín antes la tertulia. Bien, ¿eh? No, ahora... Porque soy un poco más estricta con los horarios, pero en líneas generales. Es una hora que no está nada mal. Hora. Mientras sea una hora redonda. Mira, es una buena hora para ir a las clínicas. Vanessa, buenos días. Buenos días, Rosana. Sí, porque ofrecen un innovador tratamiento para tratar los síntomas de la artrosis o las lesiones deportivas de forma eficaz y además sin cirugía ni hospitalización. La artrosis de rodilla, además, vamos a recordar que afecta sobre todo a la población de mayores de 50 años, con más incidencia además en mujeres que en hombres. Podemos informarnos en el 91 445 0004 o en clínicascres.com. Bueno, hay dos cuestiones que centran la actualidad del día. Por un lado, esa comparecencia, resumen, presentación de medidas, inicio de campaña electoral del presidente del Gobierno, y por otro lado, ese acuerdo de última hora, no sé si sorprendente o no para vosotros, en el Consejo General del Poder Judicial, y que da pie a esa renovación del Tribunal Constitucional. Ese acuerdo en el Consejo que luego, como digo, pues hará y formará un Tribunal Constitucional. No sé si a imagen y semejanza del Ejecutivo, de Pedro Sánchez, pero de momento la única reacción que tenemos, la de Bolaños, estaba el hombre bastante contento. No sé si ha dado tiempo a introducir en la prensa, Vanessa, en ese breve resumen, las primeras reacciones por parte de los grupos de la oposición al respecto, o si todavía es temprano. Todavía es temprano, si Rosana, no se han producido. Se van a empezar a producir a partir de las 8 menos cuarto de la mañana, que es cuando están pactadas las entrevistas de varios representantes del Ejecutivo y también de la oposición. Así que, mientras tanto, si te parece, podemos empezar a analizar esas medidas anunciadas ayer por Pedro Sánchez en ese balance del Gobierno, porque mientras para el país el Gobierno quita el IVA a alimentos básicos y da 200 euros a 4 millones de hogares, nuestro diario Libertad Digital recuerda que deja fuera a la carne, al pescado y los yogures. Es más, de haberse aplicado este IVA antes, los españoles tendríamos, según cifra Carlos Cuesta en Portada, 300 millones de euros más, algo que también olvida hoy ABC cuando titula a toda página, bajo la foto de un hombre en la frutería de Mercadona, que los alimentos básicos no pagarán IVA. Básicos si consideramos que vivir a base de pasta y arroz es una dieta digna, como la que hacía alusión hace solo una semana Yolanda Díaz, para justificar esa negativa del Gobierno a tomar una medida que precisamente anunciaban ayer. Así que vamos a invitarle también que se acerque al suplemento sobre la inflación que publica hoy el diario El Mundo, donde acompaña a una familia de 10 miembros a hacer la compra. 100 euros es lo que se ha encarecido ese ticket, sin comprar marcas ni casi frescos, porque solo el paquete de pasta, por ejemplo, ha pasado de 70 céntimos a 1,60 €. Y todavía en páginas interiores, bajo la foto de Cuca Gamarra, el diario recoge que el Partido Popular ve, sorpresa, truco en las nuevas ayudas. El truco del almendruco, que desvela hoy La Razón en su editorial, ya ha titulado de forma muy elocuente: sombrío balance con cheques y sin ellos. Y es interesante también, Rosana, la lectura que hace hoy el mismo diario sobre el relevo en el Constitucional para el que el CGPJ ha sorteado a su juicio la Moncloa. Sin embargo, en el debate ya aviséis, Vieito, de que Sánchez va a utilizar el acuerdo del CGPJ para presionar a Feijóo y sentarlo a negociar, y todo esto por no mencionar que llevamos días leyendo en la prensa un presunto altruismo que la verdad es que huele un poco a chamusquina, porque es por las dos partes. Por un lado, los progresistas aceptan al conservador Tolosa, titula hoy El País. Esto es un fracaso del Gobierno, decía ayer el comunicado emitido por el Partido Popular, pero a ver si nuestros tertulianos nos ayudan hoy a descifrar en qué, desde el punto de vista del ciudadano de a pie, porque lo único empírico es que el Constitucional va a tener mayoría izquierdista hasta 2031. En la España de Sánchez, todo lo que se antojaba imposible es ya viable, apuntáis hoy en el editorial del debate, y eso nos lleva directamente a otro tema que copó el balance del presidente, que es ese referéndum en Cataluña. Palabras del presidente que La Razón interpreta hoy en portada como un desprecio a la independencia que da por culminada la agenda catalana. Muchas gracias, Vanessa. Bueno, pues si os parece, empezamos por la cuestión del tribunal, que a mí me parece desde luego muy interesante. Primero, porque se presenta, o algunos medios lo presentan además, como una reacción ante el discurso del rey, algo que me parece, no sé si demasiado forzado, algo insólito. Las causas, la intrahistoria real, si me permites, Paco, empezar, es anterior al discurso del rey. En realidad, el ponente, que en el Consejo del magistrado, el vocal, mejor dicho, el vocal es la expresión correcta,
que representa al PNV, Lucas, Sí. una vez que comprobó que no iba a ser su hermano candidato, decidió cambiar el voto a favor del ala conservadora. A mí no me gusta nada llamarle progresistas al ala de la izquierda, porque el progreso es un patrimonio de todos y no me gusta que sea... Izquierdista le llamamos aquí. Izquierdista me parece más correcto porque es lo que definen perfectamente. Entonces, el candidato de la izquierda y del gobierno era Vandrés, un hombre clarísimamente orientado hacia las tesis de comprender las ansias separatistas del independentismo catalán y vasco, y no era la señora Segoviano como ahora ocurrió. Yo de todos modos creo que tanto Tudela como el candidato como la señora los dos representan, me parece, personajes de gran formación, de trayectoria larga, de muchos años de reconocido en el prestigio, Supremo, de reconocido prestigio. Y yo creo que también de independencia, es decir, creo que estamos cometiendo un error todos, pero desde luego la clase política, cuando quiere alinear en exceso a los magistrados, en este caso el Constitucional, en un bando o en otro. En Estados Unidos tiene ocurrido que, claro, son vitalicios hasta que se mueren, pero magistrados que en su día nombró Reagan o que en su día nombró Barack Obama, pues se descolgaron con sentencias en el sentido contrario, en función precisamente de la independencia y de lo que uno espera que sea un magistrado o un juez que sea independiente. Entonces yo creo que lo que hay que trabajar más en los próximos tiempos, y el pacto que si algún día se llega, es hacia favorecer la independencia, por un lado judicial, por otro lado de los magistrados del Constitucional. Yo creo que ninguno de los dos candidatos que ayer salieron se le puede decir que eso, como pretenden algunos, se le da ahora una mayoría al bando izquierdista del Constitucional, que pretende liderar Conde Pumpido, que ya veremos, porque hay otra María Luisa ahí en juego que podría ser la presidenta. Y a mí me parece, insisto, en que lo de ayer fue bueno. Fue bueno porque hubo unanimidad, porque funcionó el Consejo del Poder Judicial a pesar de los pesares, y porque las dos personas que han salido, más allá de su visión ideológica del mundo y de la vida, me parece que tienen como característica el prestigio y la independencia. Paco, ¿tú compartes lo dicho Sí, por totalmente. Además es muy interesante la maniobra que hizo el mal llamado bloque conservador, pero es igual, digo, para que nuestros amables oyentes lo entiendan. Y fue colocar a Segoviano en la pieza, ¿no? Claro, es muy difícil no votar a Segoviano. Claro, la mujer que rompe el techo de cristal en el Supremo, que es la primera que preside el Tribunal Supremo, perdón, la sala de lo laboral del Tribunal Supremo, una mujer de trato encantador, jurista brillante. Claro, votar en contra es muy fuerte, ¿no? Y además mujer, perdón por insistir en ello, ¿no? Es decir, era como... Qué fuerte, ¿no? Vamos a votar en contra de ese Además gobierno. se ha jubilado recientemente, claro, que es otra característica, con lo cual no quitaba sitio, ¿no? Porque el problema que tiene ahora el Supremo por culpa de las maniobras de Sánchez es que no puede el Consejo hacer nombramiento de magistrados, y eso era muy grave, ¿no? Por tanto, es una gran victoria, no de un bloque, sino una gran victoria del derecho, ¿no? Es decir, de poner a juristas. Es verdad que el gobierno sí tiene la suerte, desgraciadamente, que es una cosa escandalosa, que ha metido a dos candidatos de escasa trayectoria como juristas, que es una cosa asombrosa. Pues Laura Díez, el exministro de Justicia, es una mujer que hace 4 días... Exasesora de Bolaños, sí, ¿no? exasesora del gobierno de Moncloa, que resulta que lleva 2 años ni eso de catedrático, ni ha ejercido. Es una cosa, vamos, hasta me duele que sea catalana como yo y de mi universidad de origen, Universidad de Barcelona. Yo no sabía quién era. Estos días, hablando con compañeros de allí, es una ilustre desconocida. Todo el mundo dice, no, esta es una que se ha dedicado a la burocracia de la universidad, que es detestable, ¿no? Del trepeo, ¿no? Que me hagan directora de departamento, que me den un programa, que no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Y luego Campo, que por los pelos lleva 15 años de magistrado realmente ejerciente, digo, porque es que se ha pasado la vida con cargos políticos. Por tanto, hay una oportunidad para que Balaguer sea la presidenta del Constitucional. A mí lo de progresista o no progresista me
parece una auténtica chorrada, porque hay un ejemplo que a mí me gusta mucho de dos grandes juristas, extraordinarios juristas, que son Encarna Roca, que tuve la suerte de que fue profesora mía, que es una gran catedrática y una bellísima persona, y Manolo Aragón, que es uno de los grandes constitucionalistas españoles. Presuntamente serían de progresistas, de izquierdas, y en cambio votaron en conciencia, y todo el mundo utiliza a Manolo Aragón. Yo creo que nos estará escuchando, estaría casi molesto de que se hable tanto, ¿no? Le desgastamos el nombre, pero lo siento, es un ejemplo de que no importa que te pongan una etiqueta. Si tú eres un jurista, por ejemplo, para acabar, el tema de cómo las chapuzas gubernamentales, eso no es cuestión ideológica, es que es una chapuza. Es decir, lo que están haciendo es un despropósito. Es decir, de todas formas, me llama la atención que ambos coincidáis también en el hecho de que Conde Pumpido no tiene todo el camino ya recorrido, es decir, que puede haber una posibilidad de que Conde Pumpido no acabe siendo el presidente. Y luego, por otro lado, os quería preguntar qué es lo que va a hacer ahora el Gobierno, porque es verdad, fuerza al Partido Popular a sentarse en una mesa de negociación para seguir con la renovación de los órganos judiciales en este caso, pero ¿va a seguir él con su proyecto ley para la reforma de la elección de los jueces? Porque eso, el presidente del Gobierno de momento no ha dicho que vaya a pararlo. Ya, yo creo que él está intentando ahora que de nuevo llegar a un acuerdo de negociación con el Partido Popular, y si llegase a sentarse de nuevo y a alcanzar un acuerdo, yo creo que lo retiraría. Es decir, y es lo sensato, porque además el propio comisario Reynés le dijo que no, que ese no era el camino por el que tenía que ir, y él, que quiere presidir la Unión Europea de turno, la presidencia de turno que le corresponde en el segundo semestre del 23, pues no quiere ir con la etiqueta de que es un tipo que va desoyendo las indicaciones de la propia Unión Europea, ¿no? ¿Y qué crees que debe hacer el PP? Porque claro, con esa oferta, digamos, de negociación sobre la mesa a unos meses de las elecciones. Yo creo que el PP, si es una negociación, tiene que ir a negociar y conseguir determinados objetivos, desde evitar que Conde Pumpido, como hizo en su día Rubalcaba vetó a Ollero, dijo yo pacto, pero el señor Andrés Ollero no es el presidente del Constitucional, y aquí es algo muy parecido. Conde Pumpido anda tratando de mandarle mensajes al propio Partido Popular, diciendo que él es un hombre de consenso y que él además ante el tema catalán va a ser inflexible, etcétera, etcétera. En fin, lo digo porque esto, como ocurre siempre, estamos en un país nada discreto y todo trasciende, ¿no? Yo creo que efectivamente, como dijo una ministra de Sánchez, mujer, en el Constitucional toca mujer, es decir, toca que sea una presidenta una mujer. Que el Partido Popular se debe sentar, yo sí creo que el Consejo General del Poder Judicial hay que renovarlo una vez, porque no es una anomalía que lleve tantos años prorrogado. A mí me parece que sería bueno y también le daría normalidad a esto que ayer parece que comenzó. A mí me gustaría, cuando nos preguntaste al principio, ¿esto obedece al toque del rey? Ojalá, pero me temo que no influyó en el ánimo ni de los vocales del Consejo del Poder Judicial, porque esto se venía cocinando previamente al discurso. O sea, está más en los deseos del redactor o del director que ha decidido el titular de las noticias. Sí, ojalá, oye, me encantaría, pero yo creo que desgraciadamente no. Ahí es verdad que la propuesta anterior estaba también muy bien, porque Pablo Lucas es un tipo muy interesante, un extraordinario jurista, es decir, una persona bien vista por todos, por tanto era un candidato, pero le faltaba, el ser mujer. Es decir, que eso se hacía ya más complicado, ¿no? Entonces, la propuesta esta es, clarísima. Aparte, es verdad que los dos eran de la misma sala, de la sala de lo contencioso, por tanto, también ahora hay un cierto equilibrio. Sánchez se debería de ir con cuidado, porque esta idea que tiene él de voy a controlar el Consejo, voy a controlar el Constitucional, voy a hacer lo que me dé la gana, se desmontó el régimen de Franco desde la ley, desde dentro, ¿no? Es decir, pensar de que el derecho no permite acabar encontrando una fórmula para desmontar lo que él está haciendo, o se está equivocando. Es verdad que ellos están en un proceso, y enlaza con el otro tema, ¿no? Pues de intentar adoctrinar la sociedad, controlarla. Claro, lo del cheque electoral es zafio, es una cosa vergonzosa. Peronista eso. Sí, es una cosa increíble, ¿no? El coger además y decir, oye, pues mira, pensionistas, un 8,5 y ya os he comprado, va. Funcionarios, un 4,5 y ya os he comprado, va.
ni eso, Paco, pero porque luego Luis Fernando Quintero le he puesto la tarea de calcular exactamente en cuánto va a suponer el ahorro en la cesta de la compra. Sí, pero eso es igual, porque es el titular. Tú piensas, Sánchez, lo único que le mueve podría ser un ministro de propaganda de cualquier régimen autoritario, no lo digo ofensivamente, porque es muy bueno. Él, ayer, ¿qué hace? Con una soberbia muy bueno, infinita. Tiene una jeta que no... Porque para creerte esas cosas tienes que tener... por supuesto. Pero él no piensa, nosotros no le interesamos. Es decir, él al final lo que está pensando, mucha gente pues que tiene dificultades, que está trabajando, es decir, ellos cogen... El CIS tiene una ventaja muy buena, y es que pagando todos sirve al gobierno para hacer una radiografía, que es la que o no miramos o que no nos llega, de la sociedad española. Y él ha detectado qué colectivos le pueden permitir ganar, ¿no? Entonces, como no tiene ningún inconveniente en comprar a la gente, pues él va a hacer eso, es decir, poner el dinero sobre la mesa. Pero igual que el CIS puede calcular eso, Paco, también puede calcular otras cosas. Es decir, el señor o la señora que no llega a 27, que supera los 27.000 euros, 28.000, pongamos por caso, que es una renta también bastante modesta, y que en vez de tener a lo mejor un hijo tiene 4, es que está en otras circunstancias mejores que una familia monoparental. Pero es que 200 euros tampoco le arregla la vida a nadie, tampoco a los de 26, a los de 25.000 o 20. Claro, es decir, es que al final no te arregla ¿qué te puede arreglar? Una caja de yogures y un paquete de pasta en todo el año. Es decir, es que con 200 euros tampoco vas a solventar la agonía que ahora mismo viven muchos hogares en España con rentas muy bajas, que eso sí es cierto. España tiene un problema serio de salarios muy bajos, que debía buscarse el camino de arreglar ese problema, pero con ese dinero, con 200 euros, tú no arreglas la vida de un hogar. ¿Y qué Sánchez vivimos ayer? Un Sánchez en campaña. Yo vi claramente un Sánchez en campaña electoral. Pero es que ese era el diseño. El diseño era... Por eso se enfadó tanto cuando el Constitucional le pegó el frenazo que le paró, porque él esperaba llegar ya a estas fechas con todo arreglado. Es decir, yo arreglo todos los líos estos en los que él mismo reconoció que era arriesgado, pero que había que arriesgarse, dijo un día en un meeting para los suyos, pero a partir de ahora la cara amable. Este año es la cara amable, y de cara a las municipales y autonómicas de mayo y de cara a las generales de diciembre. Y él va a empezar ahora. Se desmonta todo el plan sobre todo lo del IVA. A mí me hizo mucha gracia porque el IVA efectivamente se lo pidió el Partido Popular reiteradamente. Y hace apenas 10 días o 15 días la ministra de Trabajo Yolanda Díaz dijo que eso era una tontería, que eso solo beneficiaba a las grandes multinacionales de la distribución, etcétera. Y claro, ayer dice Sánchez, esto nunca lo haría un gobierno de la derecha, señor Sánchez, si se lo ha propuesto la derecha constantemente, la bajada del IVA. Es sorprendente. Ahora, y termino, queda el pescado, queda la carne y quedan los yogures, que son 3 elementos básicos en la dieta de los españoles. Ahí seguirá el IVA. Paco. Ayer es interesante porque era el Sánchez el displicente, despectivo con la derecha, arrogante, ¿no? Es decir, apuntándose todo, ¿no? Dando lecciones, explicándonos que la derecha va en contra de la Constitución, está al margen de la Constitución, etcétera, ¿no? Era un mitin electoral, es decir, él ya está en modo campaña, es decir, ahora ya descaradamente. A mí siempre me ha asombrado cuando se decía, no, es que quiere irse a Europa, quiere irse a la OTAN. Digo, una chorrada. Para él, me acuerdo una frase que es, esto de la OTAN sería como ser el mayordomo de los americanos, es decir, es que al final, para la visión de él, ahora él toca el teléfono y dice a su secretaria que preparen el avión, ¿no? Y es que no, yo soy el único de los que he estado en Moncloa, y en Moncloa es que es el poder, es que la gente no es consciente. Tú puedes pedir lo que quieras, hacer lo que quieras, gastar lo que quieras, es decir, no pasa nada, tienes el boletín oficial del Estado y tienes una mayoría parlamentaria. Entonces, claro, eso no lo tienes siendo el mayordomo de Estados Unidos, de Biden en este caso, en la OTAN, o estando en la Unión Europea peleándote con el Michel de turno para ver quién preside más. Bueno, pero con eso hay gente que estando en ese mismo puesto ha tenido a lo mejor la vergüenza de no hacerlo, o si lo hacía, al menos disimular. Por ejemplo, el capítulo reciente que hemos visto del presidente del gobierno utilizando el Falcon para irse al concierto de Serrat a Barcelona, ya
Bueno, es que le da ahora ya absolutamente lo mismo. En ese sentido, efectivamente, él no tiene ya ningún tipo de rubor para hacer ese tipo de esas prácticas. A mí lo que me parece, en lo que dice Paco, él de todos modos nunca creyó llegar a ser presidente del gobierno. Su trayectoria profesional y su trayectoria es una trayectoria que no avala. No, en cualquier otro país con su trayectoria nadie llegaría a presidente del gobierno. Entonces, él en realidad tanto le da una cosa como la otra. O sea, es que lo que quiere es el poder. El poder, es decir, a él, yo recuerdo a Rubalcaba diciéndome a mí que es que dice, pero si este era el liberal, frente a Madina, este era el liberal, este era en realidad casi de centro, era un tipo, con lo cual, Paco, si mañana tiene la oportunidad, una vez que deje de ser presidente, de ser el mayordomo del presidente de los Estados Unidos, lo va a ser, partiendo de que ser mayordomo del presidente de los Estados Unidos debe estar razonablemente retribuido. No, yo me refiero en el sentido de que él ahora está jugando. Pero él le vale todo, es decir, si mañana tiene que ser hipermoderado, lo va a ser. Lo va a hacer. O sea, que para él ahora es un radical de izquierdas porque se abrazó a la extrema izquierda, pero si mañana se tuviese que abrazar al centro derecha, se abrazaría. Yo me acuerdo que estuve con él poco antes de la moción de censura y en aquel momento, pues cuando lo escuchaba ayer decía, bueno, es que es asombroso, pero claro, a él no le importa saber que lo que está diciendo a mí o a ti os dijo lo contrario, no le importa, porque el común de la gente dice, fíjate, va a aguantar contra los independentistas, va a no sé qué, ¿no? Y yo me acuerdo cuando era un firme defensor del 155, es decir, eso no me lo puedes negar en la cara, es decir, yo he estado en su despacho y hemos estado hablando después de una entrevista que le hicieron mis compañeros, yo me quedé mucho rato antes y después con él hablando y tal, muy cordial. Además, me acuerdo que quedamos justo para comer y era la semana de la moción de censura. Fíjate, lo tengo muy presente, ¿no? Y Sánchez era absolutamente bipartidista, por supuesto, en contra de Podemos, que detesta, como se ha demostrado, a Pablo Iglesias. Es decir, es la hipocresía de la política. En la vida real nosotros pues tenemos unos principios y unos valores. Oye, no digo que sean mejores o peores, pero tenemos principios de amistad, de respetar al otro, etcétera, etcétera. Está en otro... El político y más la política actual, porque yo recuerdo y recordáis la transición política, incluso el felipismo. Yo no me he llevado nunca bien con Felipe, pero bueno, hay que reconocer pues que su gobierno estaba formado por gente de primera división, ¿oye? Es decir, otra cosa es que, insisto, no coincidas ideológicamente, Aznar, etcétera. Y ahora ya hemos llegado al deterioro total. Tú puedes mentir a sabiendas, descaradamente, porque otra cosa es que tú te presentas a unas elecciones y digas, oiga, voy a bajar los impuestos, llega una crisis y no puedes. Oiga, mire, eso forma parte... No, es que tú dices que jamás de la vida vas a ceder ante los filoetarras y al final los conviertes en tus socios. Solo eso, dices en un debate que si ganas vas a tomar la iniciativa de llevar al Código Penal de nuevo el referéndum como delito, la convocatoria de un referéndum como delito, y haces exactamente todo lo contrario. Sí. Pero es que lo ha dicho, no es que diga, es que no lo dijo, no, es que él dijo abiertamente. Yo pues no sé si fue en Antena 3 o en no me acuerdo en qué debate de la última campaña electoral, dijo, yo tomaré la iniciativa de llevar al Código Penal la convocatoria de referéndum como un delito. Bueno, os tengo que preguntar, luego, después de tomarnos el ibudol y la publicidad, ¿qué es lo que pensáis vosotros que va a exponer Feijóo en ese primer discurso de fin de año, balance de su presidencia al frente del Partido Popular y balance del gobierno de Sánchez? ¿Y va a hacer ese ofrecimiento, digamos, para que se reúnan las partes para esa renovación del Consejo? Si debería hacerlo o no debería, bueno, vuestra opinión al respecto. Y también, si vamos a tener, después del anuncio de ayer, el anuncio y del discurso del presidente balance, una crisis de gobierno, porque también se está hablando de la posibilidad de que ahora, llegados a este punto, es el momento de empezar ya a ponernos en modo electoral y, por tanto, toca crisis. Así que nos tomamos el ibudol y continuamos en unos instantes. A ese dolor de espalda que no te deja hacer deporte o a ese dolor de cabeza que te hace difícil trabajar, ni agua. Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en stick pack para aliviar el dolor. También Ibudol en comprimidos. Adultos y niños a partir de 12 años. Al dolor, Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, nos vamos a ir a Caledonian, si os parece, esa promoción que tenemos en la calle Javier Ferrero. Os lo estoy avisando ya desde hace tiempo, os vais a quedar sin vuestra casa, sin vuestra inversión. ¿Quién te dijo que ya no lo teníamos? Bueno, me callo. Bueno, pues habréis comprobado que es excepcional, extraordinario. Que no nos vayan a malinterpretar. La verdad es que nuestro amigo Enrique hace unas promociones increíbles. Ha sido capaz, ¿no?, de recuperar ese terreno industrial en una zona muy céntrica de Madrid, pero que era industrial, había muchísima industria en esa zona de Pradillo, entre la calle Alfonso XIII con Chaspina, y lo ha reconvertido en un edificio de viviendas maravilloso y extraordinario, en donde se combina esa construcción, yo decía ayer, que nos recuerda mucho a Nueva York y a Ámsterdam, ¿no?, el ladrillo, la madera, mezclar ese material, ¿no?, digamos, como más industrial con un material más noble, y bueno, que hace de la casa una auténtica maravilla. Así que nos vamos a ir a Caledonian, a esa promoción de Javier Ferrero, y vamos a recomendar también el Colacel para todos nuestros oyentes. ¿Qué tal, Lucía Prieto? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están pasando estos días? La Navidad puede poner de manifiesto que el cuerpo por dentro y la piel de uñas y pelo por fuera necesitan un extra de nutrición, un empujoncito para acabar bien el año. Así que es el momento perfecto para dar a nuestra piel lo mejor. Frena el envejecimiento, que no cesa, pero ojo, lo podemos frenar ralentizando gracias al potencial de Colacel Antiox de Mundo Natural. Es sin duda la mejor opción en el mercado. Colacel Antiox de Mundo Natural, no se olviden, lo hace tan potente y efectivo gracias a su composición en péptidos bioactivos de colágeno, ácido hialurónico, antioxidantes como el resveratrol, el extracto de granada y la vitamina C, que contribuye a la producción endógena de colágeno. Consulten con su dietista o farmacéutico, llamen al 91-446-0000 o tecleen www.parafarmaciamundonatural.es y felices fiestas. Mundo Natural. Sí, yo tengo todo muy preparado porque no tengo nada que preparar. Yo reconozco que para... Eso es muy cómodo, Vieito. Yo soy muy de Reyes. A mí los Reyes. Me encanta a mí esa noche. El 6 de enero, sí. Del 5 al 6 me parece una, es una magia que maravillosa. A mí me traumatizaba, en cambio, ¿sabes? Porque, no trauma grave, porque mi cumpleaños es el 12 de enero. Entonces mi padre, que era un hombre muy pragmático, me decía, oye, todo te lo concentro los regalos, ¿no? Y luego mis padrinos eran mis abuelos, esas cosas que se hacían antes, ¿no? Con lo cual, enseguida tenía unos padrinos mayores, que adoraba, no tenía nada que ver, ¿no? Que vivían con nosotros en casa. Por tanto, mi madre, además, la familia de mi madre, como sabéis, lo he dicho alguna vez, que eran de mi madre, tenía pescaderías que fundó mi abuelo. Y entonces, claro, para mi madre, pues siempre era día de Navidad, día de máximo trabajo, tenía que estar al pie del cañón, la dueña no va a estar allí y tal. Y fin de año lo mismo. Entonces, mi madre llegaba pues a las 11 o las 12 de la noche, entonces nunca tuve, y sigo sin tener un gran fervor, me gusta la Navidad y tal, ¿no? Pero no es una fecha, ¿no? Pero no me deprime, lo digo en broma, ¿no? A mí, sin embargo, me gusta mucho. A mí me gusta mucho la Navidad. La Navidad en todo. Lo que pasa es que la noche de Reyes, a mí los Reyes nunca me traían. Yo pedía la coraza y la espada de los romanos y me traían las plumas y el arco de los indios. Eso suele suceder, pero yo reivindico la Navidad, claro que sí. Es verdad que es un momento también muy emotivo, ¿no? Porque recuerdas a los que ya no están y a los que hace poco estaban sentados a la mesa, y para muchas familias en España, además recientemente, hablábamos hace unos instantes con Antonio Zapatero del COVID, de lo que está pasando en China, pues oye, es que hay mucha gente a mí me gusta, pero mira, el otro día que ayer yo me sentía ofendido cuando escuchaba al presidente del gobierno, ¿no? Cuando habla de la normalidad en Cataluña. Yo estuve la semana pasada entregando unos premios y tal, y entonces como me gusta ir con tiempos un poco maniático, no llegar tarde, en contra de lo que tú pienses a veces, ¿no? Me pone muy nervioso, ¿no? No me importa que la gente llegue tarde. Entonces, al lado de la catedral hay el mercado de Santa Llúcia, ¿no? El mercado de la Santa Llúcia es un mercado tradicional, y compré un Belén, por eso me acuerdo ahora, ¿no? Compré un Belén aquellos de más de un artesano muy del siglo pasado, es decir, una cosa, la verdad es que era bonito, ¿no?
piezas y tal. Y entonces, claro, vas hablando con la gente y vas viendo lo que Sánchez entiende normalidad, y es que no conoce Cataluña. Digo, claro, yo me gustaría ayer decir, perdón, el presidente, ¿no?, en lugar de Pedro, oye, ¿qué pueblos de Cataluña tú conoces? A ver, explícamelo, dime exactamente, porque claro, cuando tú de una forma tan así tajante dices de que ahora con lo que llama esta cosa de la agenda de la reconciliación, es que de verdad es una cosa como... Bueno, pero él recurrió al CIS, el pueblo que visita es el CIS, porque cuando le hacen esta pregunta y el presidente dice, no, los ciudadanos catalanes, hemos escuchado el corte, tienen exactamente las mismas preocupaciones que el resto de ciudadanos españoles, es decir, el precio, cómo llegar a fin de mes, cómo hacer la compra y demás. Sí. Además. Y además de todo esto... Pero eso, si él paseara por Barcelona, mira, en Barcelona no ves, mira Barcelona, yo es verdad que hacía días que no iba a pasear y tal, ¿no? Ni un letrero en castellano, no vi ni uno. ¿Sabes? Fíjate que estuve, además, os doy mi palabra, que fui andando desde donde estaba ahí, donde el comienzo de la diagonal, fui andando, es decir, Plaza Francesc Macià, seguí, recogía una de mis hijas y tal, seguimos andando, es decir, que estuve andando mucho rato, 1 hora y pico, ¿no? Porque me apetecía ir viendo y observando. Y claro, tú te vas fijando, vas observando. ¿Sabes? Del restaurante al mediodía lo mismo, fui andando, es decir, que andé todo el día, estuve andando, de un sitio para otro. Es verdad que como no estaba en la redacción, pues estás menos presionado, ¿no? Y el teléfono, ¿no? Y entonces me llamó la atención, lo que te digo, es verdad que no hay tantos lazos amarillos, eso es cierto, no hay banderas independentistas, porque como nos hemos rendido, claro, no van a sacar lazos amarillos para que los presos salgan de la cárcel y ya no están en la cárcel. Por tanto, es verdad que ya no hay lazos amarillos. Eso pasa exactamente lo mismo en el País Vasco. Tú comparas poblaciones como, por ejemplo, Zarauz hace unos años con el panorama actual de la plaza central y hay carteles, de reagrupación y de unificación, y el famoso mapa y las flechitas y tal, pero no lo que era antes. Claro, porque ya han ganado. No, pero por ejemplo, lo que dices yo estuve en Bilbao el 23 de este mes, la víspera de Nochebuena, y efectivamente todas las calles, todo está en euskera. Yo creo que es un error porque los hijos y los nietos de los que ahora protagonizan a la sociedad vasca y sociedad catalana necesitan un futuro, y el futuro, lo quieras o no, es a pesar de que ahora estemos probablemente dando una marcha atrás en la globalización, pero el futuro es global, sigue siendo global, y el futuro necesita herramientas e instrumentos, como en este caso es la lengua castellana. Es decir, el español es la segunda lengua de los negocios en el mundo, es la segunda lengua de Internet, porque es cierto que los chinos la hablan 1.400 millones, pero eso para ellos no tiene la capilaridad que tiene el español o que tiene el inglés. El español es en Brasil el primer idioma que se le enseña a los niños brasileños para relacionarse, junto con el inglés. Pero es que en Europa entera, el español ahora mismo en Francia, en Alemania, en el Reino Unido, es una lengua que se enseña en el bachiller. Entonces, claro, bueno, pues oiga, empeñense ustedes en pegarse un tiro en el pie, pero no, es decir, educar a tus hijos y a tus nietos en el odio al vecino, en los valores carentes de solidaridad, y en que la historia real es una ensoñación, porque claro, todo esto que se está inventando el nacionalismo, para crear una nación, el nacionalismo se tiene que inventar elementos, ¿no? Ahora el oloenchero, que se lo inventaron el otro día, es como si hablas del mundo de Harry Potter, o como en Galicia, Breogán, pues esto, oye, está muy bien como fabulación, y Valle Inclán se le ocurrían cosas maravillosas y tal, pero vuelvo a decir, es el mundo de Harry Potter, no tiene nada que ver con la realidad. Entonces, le estás dando a tus futuras generaciones un mundo absolutamente falso en el que no van a ser nada competitivo. No, pero les vamos a enseñar el inglés. Enseñarle el inglés contra el español es simplemente un ejercicio de odio. No te lleva a ningún lado. No, y además tampoco se enseña el inglés, porque no sé si tuvisteis ocasión de analizar la estadística, encuesta, estudio que se hizo recientemente, se publicó en la prensa sobre la implantación del inglés en las nuevas generaciones. Estábamos hablando de menores de 30 años, era sobre todo, y en la comunidad donde más implantado estaba el inglés, con un 23%, era la Comunidad Autónoma de Madrid. El resto estaba en el entorno del 15%.
eso tiene una explicación, porque es que en Madrid, bajo la presidencia de Esperanza Aguirre, se crearon los institutos bilingües, los centros institutos bilingües. Y colegios, pero fíjate, Vidito, que estamos hablando de un porcentaje totalmente menor, es decir, seguimos teniendo un verdadero problema con la enseñanza y un problema que no se quiere solucionar, porque aquí se empezaría aprendiendo muchísimo y solucionando este problema que tenemos, dejando de doblar las películas inglesas. Yo lo siento mucho por los dobladores, por los trabajadores que se dedican a este noble oficio, pero realmente es lo que nos diferencia del resto. Los portugueses hablan muy bien el inglés por esa razón. Bueno, y los holandeses yo tengo de mis 3 hijas, las 2 mayores estuvieron en Canadá y tal, la pequeña no quiso y tal y que cual, pero en cambio habla muy bien inglés y ha aprendido muy bien inglés viendo películas y series, ¿no? Hombre, claro, es que es la diferencia. Al final, una de las realidades muy interesantes es que Netflix y HBO y Amazon Prime están en español, están en castellano. Entonces, tanto en Cataluña como en el País Vasco como en Galicia, se habla entre la gente joven, se habla mucho el español precisamente por esa razón, porque consumen. Hay que pensar de que para los independentistas catalanes todo es instrumental, es decir, ellos son conscientes del tema del castellano, lo tienen muy claro. Ellos tienen muy claro que España es una vaca a ordeñar. Es decir, es que hay que conocer lo que es la burguesía catalana, que como siempre me gusta recordar, estaba con el brazo en alto cuando llegó Franco, el Ejército Nacional, en el 39, y no olvidéis que Aragonés, su abuelo era un franquista desorejado, que se hizo rico gracias a ser franquista, su papá era puyolista, y él es independentista, pero su hijo, es decir, puede acabar siendo de Vox si les conviene, es decir, es esta burguesía benediza de nuevos ricos catalana, bastante despreciable, por cierto, ¿no? Entonces, ellos ¿cómo ven el tema? Les gustaría ser independientes, pero en el momento que fueran independientes, entonces ya no les importaría el 25% de castellano, como si han de poner el 50%. Pero lo importante, todo es instrumental para lograr la independencia. En el momento que consigues la independencia, ellos quieren seguir vinculados a España, porque claro, es un mercado, es decir, ellos llevan siglos exprimiendo la vaca española, entonces eso no van a ceder a ello. Bueno, que yo os preguntaba si teníais todo preparado, porque el Corte Inglés ya está abierto, va a abrir en unos minutos a las 10 en punto, y ya está todo preparado. Naya, buenos días. El Corte Inglés te quiere desear un muy feliz 2023, el momento perfecto para ilusionar, para regalar y para sorprender, con una selección única de marcas y ofertas que son todo un regalo. Disfruta de hasta un 40% de descuento para tus compras de moda, hogar, complementos, deportes y mucho más. Como por ejemplo, hazte con los productos favoritos de belleza con descuentos únicos, hasta el 50% en la gama de UFO de Foreo o un estuche de regalo Calvin Klein One, que antes costaba 116,30 por solo 48,95. 2023 es también el momento para despertar tu lado más coqueto y hacerte con lo último en joyería con descuentos únicos, como una selección de joyería del Corte Inglés con hasta un 25% de descuento o una selección de joyería Diamonds hasta un 20% de descuento. Y nada como estrenar el año con una selección de pijamas o batas de la marca Énfasis con un 40% de descuento. Ilusiona, regala y sorprende con feliz 2023 en el Corte Inglés, en tienda, en la web y en la aplicación. Es la mañana. Es radio. Bueno, el tiempo, ¿qué les voy a contar? La lluvia que sigue haciendo acto de presencia en Galicia. Vieito, está lloviendo. Ayer nos comentaba Raúl Vilas, dice, yo hacía mucho tiempo que no veía llover tanto estas navidades. Eso es porque hace tiempo que no va por Galicia, porque mi madre siempre, cuando hablábamos de esto del cambio climático, siempre nos decía, vais a acabar aburridos de agua, porque en Galicia históricamente llueve mucho. Bueno, pues está lloviendo en Galicia, sigue haciéndolo además con viento fuerte, también en Baleares, por cierto, así que mucha precaución, y en Canarias, sobre todo en las zonas costeras, en los paseos marítimos con el viento, que puede ser peligroso. Además, en el centro peninsular, bueno, las temperaturas van bajando poquito a poco, pero bueno, templadas. Ahora mismo 7-8 grados, hoy una máxima de 12, bueno, se puede llevar perfectamente. La máxima de las máximas en ese invierno veraniego que a mí me encanta de las Islas Canarias, en Las Palmas y en Santa Cruz de Tenerife, 24 grados. Y la mínima, ojo, como no podía ser de otra manera, en Teruel, 2 grados bajo cero. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Lunfy, Luis Fernando Quintero, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Rosana. Cuéntanos, anda, recuérdanos qué es Lunfy. Bueno, es esa aplicación fantástica que tienen a su disposición las empresas españolas para atraer talento y retenerlo, haciendo más atractivo el puesto de trabajo porque permite a sus empleados hacerse adelantos de nómina en cualquier momento del mes y simplemente dándole a un botón de la aplicación, en ese momento reciben la nómina generada hasta ese día sin tener que ir a esa dichosa visita al despacho del jefe a decirle, oye, mira, que me ha ido mal, que fíjate la cesta de la compra, que ni con los 200 euros del gobierno me llega. Bueno, pues con Lunfy es mucho más sencillo porque además no genera ningún tipo de problema a la compañía. Bueno, ¿y la bolsa cómo abre hasta ahora? Bueno, pues está abriendo en verde, en este momento se está notando un ligero 0,08%, esto es una apertura plana, ligeramente en positivo, cotiza en el entorno de los 8.270 puntos. Vamos a ver cómo evoluciona a lo largo de la semana, que se supone que es el rally alcista a fin de año, un 0,05% ahora, según las pantallas de Infobolsa, no habla mucho de rally, pero habrá que ver. Yo te planteaba el reto de la lista de la compra. Sí, ¿qué es lo que va a suponer? ¿Qué ahorro va a suponer real esa reducción del IVA o disminución del IVA o desaparición del IVA en los productos que anunciaba ayer el presidente del gobierno? Bueno, mira, independientemente del resto de productos que podamos meter, hemos hecho una cesta de la compra en la que vamos a meter un brick de leche, por ejemplo, que es uno de los productos afectados, un paquete de 1 kilo de pasta, una botella de aceite, vamos a meter una docena de huevos, una barra de pan y fruta, por ejemplo, ¿no? Vale. Este tipo de productos que sí que están afectados. Bueno, pues si hacemos el cálculo del ahorro que supone los cambios de IVA, en total en esa cesta de la compra nos vamos a ahorrar la friolera de 35 céntimos. 35 céntimos. 35 céntimos por los cambios de IVA en estos productos. Y solo has concreto. introducido en esa cesta de la compra productos que sí que tienen una reducción del afectados, IVA. claro. Vale. Así podemos meter más que no estén afectados, pero claro, la proporción lo que nos hace es que solo en esos afectaría una reducción, sería de 35 céntimos. Pero déjame que meta un poquito el dedo en el ojo. La leche pasaría de tener el tipo súper reducido a no pagar IVA. Tendríamos por cartón de leche, por brick de leche, unos 4 céntimos de ahorro. Desde primeros de año ha subido 25 céntimos el cartón de leche. Ha subido un 31%. Pensemos el ahorro desde primeros de año a incluida la rebaja del IVA. La pasta ha subido en lo que va de año un 14%. El aceite ha subido un 31%. En el caso de los huevos han subido un 27% desde primeros de año. Solo con 3 productos vemos que desde primeros de año a ahora pues ya pagamos 1,4, 1,5 euros más frente a esos 35 céntimos de euros de ahorro. Yo creo que con esto con esto basta. Y no hemos metido ni pescado ni carne. No vaya a ser que alguien se nos moleste, porque los ecologistas ahora también van a por el pescado. No se puede comer pescado, Villito. Pues ya me dirás que... mira, cuando se prohibió no faenar después del Prestige en el año 2002, fueron unos meses, cuando empezaron a pescar aparecían unos centollos de este tamaño. Pues es decir, si tú no pescas, pues me temo que el océano, el mar en general, va a estar lleno de monstruos marinos gigantescos que nos acabarán comiendo. En fin, yo quería decir una cosa sobre este ahorro que nos acaba de señalar Luis Fernando. Es que al final, cuando vengan las elecciones dentro de un año, las generales, la realidad, que es muy terca, va a ser que en realidad el ciudadano normal lo va a seguir pasando mal. Es decir, vas a seguir pasándolo mal con las hipotecas que han subido de forma espectacular. Y seguirán subiendo. Vas a seguir pasándolo mal con la energía, que está muy alta. Vas a seguir pasándolo mal con la cesta de la compra, porque esos ahorros son... eso sí que es el chocolate de los pijos dicen peanuts, son peanuts. Bueno, son peanuts, lo que sí sé es que no le arreglan la vida a nadie. Claro, los eslogans no valen de nada al Entonces, final. Este señor se pone allí a dar una rueda de prensa, como decía Paco, en línea del mejor ministro de propaganda de una dictadura, pero no les resuelve el problema real a la ciudadanía. Claro. En fin, bueno, muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Vamos a seguir escuchando y por supuesto leyendo en Libre Mercado, en libertaddigital.com. Gracias. Me acaba de pasar Nuria Richard a cuento de lo que estabais comentando anteriormente, lo que estábamos hablando, la lista de los artistas más escuchados en el País Vasco en el año 22. Os vais a sorprender. Mira, Bad Bunny, el primero. Yo no conozco prácticamente a ningún
uno, Raúl Alejandro, que es el novio de Rosalía, si no me equivoco, Quevedo, Bizarrap, Anuel, Duki, Mike Towers, Aitana, Ozuna y Jaiko. Son todos puertorriqueños, o la mayoría de ellos, menos dos que son los que españoles. También se están escuchando en España, hay que decir que claro, ese está muy de moda, esa línea de música de Quevedo y compañía. Quevedo no es español, creo, ¿no? Es canario, me parece. ¿No? Bueno, no sé dónde pero es, pero eso me lo decía una vez Miquel Buesa, me decía, oye, que es que cuando el Atlético de Madrid y el Niño Torres estaba muy de moda, las niñas de San Sebastián iban allí al hotel de donde estaba para ver si conseguían hacerse una foto, un autógrafo. Cuando Bisbal cantaba en Bilbao, las niñas de Bilbao se volvían locas con Bisbal. Bueno, pero fíjate. Y la boda del hoy rey, del rey Felipe con Leticia, con la reina Leticia, fue seguida en el País Vasco por el 70% de la audiencia. Es decir, claro que pues que no hay nada, eso lo decía una vez en un artículo magnífico Sánchez Ferlosio, cuando se celebró en el año 78 por primera vez Villalar de los comuneros, que era que en Castilla-León reivindicaban, bueno, más Castilla, que reivindicaban el papel de los comuneros, ¿no? De Padilla y compañía. Y entonces decía él, en un mundo donde no hay nada que se parezca más que un ejecutivo de Wall Street y un ejecutivo de Tokio, van los de Bilbao y dicen que no tiene nada que ver con los de Burgos. Pues no. Y además Bilbao está lleno de señores de Burgos, de León, de Palencia, de Zamora. Pues mira, también en esto. Vamos a hacer una pausa, seguimos. Bueno, os preguntaba anteriormente que qué creéis vosotros que va, o cómo va a enfocar ese balance, esa intervención Feijóo, que se va a producir en las próximas horas. Si no me equivoco, será mañana cuando haga balance del año Feijóo, y también como presidente del Partido Popular. Si pensáis que es el momento adecuado para a lo mejor volver otra vez a hacer ese ofrecimiento, o instar al presidente del gobierno o confirmar al presidente del gobierno una nueva reunión de los diferentes portavoces para la renovación de los órganos. Y si pensáis, porque es otra de las cuestiones de las que se venía hablando mucho últimamente, que tras la intervención del presidente ya ha llegado el momento de esa mini crisis anunciada que dará salida a los ministros que son candidatos de cara a las elecciones de mayo, y ya de paso, bueno, pues a lo mejor un Bolaños o un Marlaska de turno puede dejar el Ejecutivo. ¿Cómo lo veis? Vamos, yo te digo lo Te sorprendería, ¿no? No es el momento, hombre, con Sánchez todo depende de lo que le convenga, como es normal, y a cualquier presidente, ¿eh? Pero ¿para qué va a hacerlo ahora? Le viene mejor hacerlo en marzo o abril, es decir, antes de que empiecen. Yo creo que en marzo puede hacer el cambio de gobierno. Además hay ministros que ni siquiera sabes que existen, porque ¿a que no sabías que hay una ministra de investigación que parece salida de una película? Sí, de un anuncio de detergente. Exactamente. Sí. Bueno, ¿no? Fue alcaldesa de Gandía, esa señora, ¿eh? Bueno, pero claro, dicho con todo el respeto a Gandía, vamos, es que es como de cachondeo, ¿no? En Gandía no hablan mal de ella, ¿eh? Sí, bueno, porque un alcalde, si sonríes y eres simpaticote o simpaticota, pues no pasa nada, ¿no? Luego tienes una de obras públicas que tampoco existe mucho, una de educación, Pilar Juerga, que dice Federico, pues que eso, ¿no? Que alegría, ¿no? Incluso uno de universidades. Sí, bueno, el de universidades es peligroso, ¿eh? Porque ese la verdad es que no le prestamos atención. Yo lo conozco mucho de Barcelona, es un sectario, es un fanático, es un catedrático de elaborando un proyecto de ley muy y es catedrático de verdad, es decir, no es catedrático de me la regalan la cátedra y tal, no, es un tío, lo que pasa es que es un sectario y fanático, ¿no? Y a mí ese es de los que me da miedo, porque al resto, ¿qué va a hacer la investigación? Si ni pobre no saben lo que es investigar, de hecho, ni siquiera es profesor de investigación del CSIC, ¿no? Y por tanto ahí tienes, y luego el PP, el problema del PP siempre es que les engañan y no se dan cuenta que les engañan, y entonces si les vuelven a engañar, entonces yo confío mucho esta vez en Feijóo, espero que no le pase lo de Mariano, pues que al final con buena fe el PP, ¿sabes qué ocurre? Que como ellos trasladan a los demás pensando que son como ellos, y te equivocas, no son de los nuestros, digo de los nuestros no en plan sectario, ¿no? Y entonces son gente que cuando tú estás en el gobierno te hacen la pelota. Yo estuve en Educación y Cultura en el gobierno de Aznar, como recordaréis, ¿no? Oye, no sabes estos de la ceja cómo nos hacían la pelota, era una cosa, hombre, la subvención estaba en juego, era una cosa rozando lo abyecto, ¿no? Y en cambio, pues ¿qué ocurrirá? Yo creo que Feijóo creo que ha aprendido la lección, sabe que no se puede fiar, es decir, Sánchez no tiene ninguno, y os puedo asegurar, y lo sabéis también como yo, es un uso retórico del lenguaje por mi parte, no es por molestar, ¿no? Digo, pero no os podéis imaginar, Sánchez no tiene ningún interés en llegar a ningún acuerdo, salvo que sea la rendición de Feijóo.
Yo entonces, como nos está escuchando Alberto, oye, pues si te rindes, te aseguro que te va a pactar y te dirá que eres muy guapo y muy simpático. Pero vamos, él lo que quiere es la confrontación. Sánchez sabe que si quiere ganar las elecciones se tiene que dedicar a los jóvenes, hablando de ecologismo, animalismo... Bueno, a los jóvenes muy jóvenes, a los nuevos votantes, ¿no? Lo que a él le interesa, pero es decir, Sánchez, os lo digo siempre, nosotros tres somos, cuatro menospreciables, en el sentido le importa un pepino lo que digamos o hagamos, ¿no? Entonces, jóvenes, jubilados, funcionarios, ¿no? Y luego rentas bajas para intentar engañarles con los cheques, que es verdad que son una filfa, pero oye, te dicen que te dan 400 euros. Y si tiene que subirlo, lo sube. Vieito. Sí, a mí me parece que efectivamente que coincido con Paco en que es muy precipitado hacer una crisis de ego. Yo creo que la crisis la hará cercana a la Semana las Santa. elecciones. Sí, porque le interesa además mantener ahí pues Reyes Maroto, Reyes Maroto la sacas ahora mismo del escenario de ser ministra de Industria, Comercio y Turismo, y Reyes Maroto tiene un perfil bajísimo. Reyes Maroto se da un paseo por la Gran Vía y te digo yo que no la para absolutamente nadie. Sin maquillar, sin el traje, es decir, tú le pones una ropa normal, como va la gente vestida por la calle. El caso de un ministro de Cultura del Partido Popular, Íñigo Méndez de Vigo, que me lo contó él, que iba un día él andando por la calle Preciados y le paró una señora y dijo: oiga, ¿no sabe usted cuánto se parece al ministro de Educación? Y dice: ¿verdad? Sí. Y dice: pues a mí me cae muy bien. Y dijo: y a mí también. Ya está. A mí también me han contado alguna anécdota de ese mismo ministro en campaña electoral, que mejor me la ahorro. Bueno, pues también sobre su vestimenta. Es un tipo elegante. Sí, porque es verdad que es una persona que le gusta vestir, pero tiene una particularidad a la hora de vestirse, a lo mejor de un sport que nos recuerda más, a lo mejor, no sé, nos vamos a lo mejor a Escocia a participar a una montería o a participar... Pero es un caballero. Yo tengo una anécdota personal con él que nunca he contado, ¿no? De estas mías así pintorescas, ¿no? Y es que tenía que ingresar en la Orden de Malta y entonces habíamos hecho en el periódico, le había lanzado una crítica bastante dura, ¿no? Y entonces eso funciona por bola blanca, bola negra. Bueno, el concepto, ¿no? Y entonces un amigo mío, ¿no? Que es uno de los capitostes de la Orden, le llamó y le dijo: oye, Íñigo, pues Paco Maruenda y tal, ¿no? Se va y dice: me han pegado una leche. Y dice: bueno, pero que entre sin ningún problema, ¿no? Bueno, es una persona... Méndez de Vigo sobre la enseñanza del español en Cataluña tampoco hizo demasiado, me parece a mí, ¿no? Bueno, pero tampoco creo podía... recordar. El PP es cobarde. Nos hemos ido de lo que teníamos... Perdón, nos hemos la culpa fue mía, hablando de Reyes Maroto. Es decir, yo creo que la crisis de gobierno no va a ser inmediata, creo. O sea, es mi opinión, pero también con Sánchez, y además, como dice Paco, tiene todo el derecho a buscar el momento más oportuno y más ventajoso para él. En cuanto a Feijóo, a mí me parece que Feijóo, él pretende tener un tono comedido. Yo estoy de acuerdo también con la reflexión que hizo Paco de que la derecha históricamente ha cometido siempre unos errores en cuanto a que ha sido más liberal y más tolerante y ha dejado a más gente en los cargos que procedían de la izquierda, a diferencia del PSOE. El PSOE, siempre que llegó, arrasó, se cargó a todo el mundo y puso a todos sus... Hay que ver lo que ha hecho pues en todos los organismos relevantes ahora mismo. Bueno, Sánchez ha sido el peor, siendo el más débil. Su debilidad, curiosamente, es que es una cosa muy curiosa. Sánchez es el presidente del gobierno con menos escaños, es el presidente más débil en cuanto a apoyos reales de todo tipo, sin embargo ha sido el más abrasivo en su gestión de gobierno y en el tema de recursos humanos ya no os digo nada. Pero yo creo que Feijóo va a intentar una vez más ese discurso, ese tono de conciliación, porque ese tono le está llevando decenas de miles de votos del centro y del centro izquierda. Pues no sé yo cómo será interpretado eso, lo escucharemos. Él tiene una estrategia que no le falta razón, es decir, por la derecha ya está Vox, él sabe que va a tener que gobernar con Vox. Y por la derecha está Vox, aunque lógicamente en la campaña todos dirán que que van a gobernar en solitario, porque es lo que hay que decir en la campaña. Pero yo creo que todas las soluciones pasan por una mayoría de centro-derecha de la suma de Partido Popular y Vox. Entonces, por la derecha ya está Vox.
El otro día en la entrevista que le hacía Federico surgió lógicamente esta cuestión de la justicia y él daba explicaciones y además él explicaba perfectamente, yo fui a negociar con un documento y con una serie de puntos y ahí estaba mi principio para la negociación. 18 folios enviaron. Claro, entonces pues a partir de ahí yo creo que... Es que en esos folios, que es muy importante, se insistía mucho en dos cosas. Una, en garantizar la independencia de los jueces y dos, que efectivamente se cambiase el sistema de elección y fuesen los jueces los que eligiesen a los propios jueces, como recomienda la Unión Europea y como estaba originalmente en la Constitución. Luego se matizó ligeramente esa propuesta, si no recuerdo mal, en el segundo de los puntos, pero es cierto que él dice, yo negocio. Aquí cuando dos partes se sientan a negociar, cada una va con sus puntos, yo llevaba los míos. Bueno, veremos a ver, ya abordaremos cuando escuchemos a Feijóo, no podemos tampoco decir mucho más. Sergio, los oyentes, yo no sé cómo les ha sentado esto del cheque 2.0 para poder llenar el carrito de la compra o por lo menos meter 3 o 4 productos. Bueno, Luis Fernando nos lo acaba de demostrar aquí. Eso es lo que han valorado los oyentes, las medidas de ese plan anticrisis del gobierno. Algunos lo califican de tomadura de pelo, aprovechan el Día de los Santos Inocentes pues para considerarlo así, como una inocentada, aunque algunos temen que alguna inocentada sí que se le está ocurriendo más de uno por ahí, se convierta en realidad de cara al año 2023. Lo escuchamos tras la pausa. Es la mañana. Es radio. Bueno, Sergio, nos hablabas de la cesta de la compra. La gente piensa que es una tomadura de pelo, que estos anuncios de Sánchez no van a valer prácticamente para nada, ¿no? Y que hay algunos que lo han calificado como paquete limosna, más que plan anticrisis. Así lo han rebautizado algunos y otros pues ya no les queda otra que ironizar sobre las pretensiones que puede llegar a tener el gobierno con estas ayudas y con otras medidas. Que no llaméis paquete anticrisis, llamar paquete limosna para compra de votos. Y además, nos quita la bonificación de la gasolina, que hay mucha clase media que va en coche a trabajar y le da 5 euros al mes. ¿Para qué? ¿Para que se lo vuelva a gastar en gasolina? Otro cuento chino de Pedro Sánchez. Con 200 euros para la eternidad que quiere dar, de eso se nos va a hacer la barriga muy gorda, ¿eh? O sea, que va a dar 17 euros a las familias y quita el descuento del 20% de carburantes. Virgencita, que me quede como estoy. Eso es malo hasta como broma de los santos inocentes. Es malo esa tomadura de pelo. Cuando anoche escuchaba a Pedro Sánchez explicar su sexto plan de medidas anticrisis y decir que en Cataluña no va a haber un referéndum, pues no pude evitar retrotraerme a mi infancia y cantar en voz alta aquella famosa canción infantil que dice: por el mar corren las liebres, por el monte las sardinas, vamos a contar mentiras, traslará. No sé si acaban de ver la noticia de la portavoz del gobierno diciendo que se va a celebrar una consulta pública en Cataluña. Hoy es 28 de diciembre, Día de los Inocentes, y es una inocentada, pero desgraciadamente esto, el 28 de diciembre de 2023, será noticia. La inocentada será que nos dirán que no es un referéndum. Las medidas de Sánchez me convencen cada vez más de que el dicho de tiempo de rojos, muerte, hambre y piojos es totalmente cierto, y el que no lo quiera ver está ciego. Bueno, pues los oyentes, como veis, no están nada satisfechos con estas medidas anticrisis, medidas limosna, como había rebautizado uno de ellos. Bueno, si os parece, nos vamos a pasar por el Club del Gourmet del Corte Inglés, vamos a hacer nuestro pedido Balduero, tenemos que seguir celebrando las Navidades, cada uno como buenamente pueda, y baldueroencasa.com nos ofrece hacer ese pedido de los mejores vinos, los mejores caldos de España, y uno de ellos, el Balduero 12 años y el Balduero 6 años, está entre los 70 mejores vinos del mundo. Vamos a hacer una pausa y, si os parece, enseguida nos cuenta Vanessa Vallecillo la última hora, porque ha hecho unas declaraciones el presidente del Partido Popular, Feijóo. Hay reacciones ya por parte de la oposición respecto también a la negociación en el Tribunal Constitucional, y así que, bueno, en unos instantes nos lo cuenta Vanessa. Es la mañana de Federico. Es radio. Vanessa Vallecillo, buenos días otra vez. Buenos días, Rosana. Bueno, cuéntanos la última hora. Bueno, pues la última hora pasa por la valoración de Feijóo, ese paquete de medidas anticrisis del gobierno. La ha hecho esta madrugada desde Mercamadrid y ha calificado ¿Se ha el ido a paquete. Mercamadrid? Sí. Lugar apropiado. Ha calificado el paquete como una medida correcta y que por eso el gobierno lo ha copiado al Partido Popular. Pero esta medida falla, y falla porque se financia con la eliminación del descuento al combustible a los ciudadanos. Es verdad que es una medida que falla porque se hace después de la Navidad, es decir,
después de haber producido el mayor gasto en las familias españolas. Y es verdad que falla, y falla porque los alimentos básicos como la carne, el pescado y la conserva no tienen esa bajada de IVA. Bueno, daba Feijóo una de las claves y es la Navidad, esa cuesta de enero que la verdad es que los que se beneficien de ese cheque, de ese pago único, tampoco se van a poder beneficiar de ella porque no lo van a poder solicitar hasta el 15 de febrero, así lo ha dicho la ministra de Hacienda. 15 de febrero y además es un trámite que por otros trámites semejantes, ¿no?, que se han desarrollado, producido anteriormente, puede llegar a tardar hasta, calculan, 2 meses. Sí, bueno, ellos hablan de que lo van a pagar de inmediato, pero ya sabemos todos cómo funciona la administración, va a ser de libre disposición, o sea que se va a poder gastar en lo que se quiera porque es imposible garantizar un control y no la podrán cobrar ni los que hayan solicitado el ingreso mínimo vital ni los pensionistas que hayan visto revalorizada su pensión. Precisamente un colectivo que sale también perdiendo con la cuestión del alquiler. Nos lo han explicado para este programa Iñaki Unsain, él es experto inmobiliario, y también la abogada Arantxa Goenaga de Círculo Legal. El gobierno legisla protegiendo exclusivamente solo una parte y dejando desprotegidos a los propietarios de las viviendas en alquiler, que en un 85% son personas que tienen 1 o 2 viviendas con el objetivo de complementar su pensión. También se han establecido medidas para paralizar aquellos procedimientos de desahucio o de ejecución de lanzamiento de aquellas personas que sean vulnerables, con lo cual nuevamente se está haciendo que se beneficia a aquellas personas que dejan de pagar y se perjudica a las personas que tienen durante toda su vida han hecho esta pequeña inversión. Pues hasta el 30 de junio precisamente se extiende ese periodo de suspensión de los desahucios, que esa es precisamente la otra letra pequeña que se está pasando hoy por alto dentro de todo este análisis. La ministra Montero ha hablado también de la votación de ayer en el Constitucional. Y sinceramente creo que la propia iniciativa del Gobierno y de los grupos parlamentarios a través de esa proposición de ley en algo ha contribuido a que el Tribunal Constitucional haya desbloqueado finalmente con la designación de estos 2 magistrados que formarán parte del Tribunal Constitucional en el futuro. Del Consejo. Esta señora tiene un despiste, parece mentira que sea ministra. No ha sido el Constitucional, ha sido el Consejo General del Poder Judicial. Más en contra de lo que quería el gobierno. A mí me sorprende que saquen pecho teniendo en cuenta que han nombrado no a Banderés, a que no querían ellos, sino a que no querían. Es una cosa como... Ellos están instalados permanentemente en el relato. Pero a mí lo que me preocupa es que los ministros tengan tan poco nivel. De verdad, es que lo decías tú al principio, acuérdate, claro, Boyer, por ejemplo, Solchaga, es que eran tipos de un nivel que hoy, claro, te asusta. Bueno, es que ¿quién se mete hoy en política? María Jesús Montero, esta chica. Es muy desincentivador, Es desincentivador y además dejar tu trayectoria. Tuvo mucha culpa y tu carrera el PSOE de Felipe, porque sacó una ley de incompatibilidades que echó del mercado político a muchísima gente. Es decir, en la ley de incompatibilidades en España y después además el sometimiento con lupa que se hace de los juicios permanentes por parte de los propios medios a la clase política hace que mucha gente no quiera entrar. Bueno, y perdóname, Vivito, también. Están muy mal pagados, que es una demagogia que en España se hace. El político en España está pésimamente pagado. Sí, pero vamos a un escalón. Te voy a dar un dato. Más. Un ministro francés cobra 18.000 euros netos al mes. Vale, pero no nos pongamos en un ministerio. Vámonos a un ayuntamiento y no nos vayamos a un gran ayuntamiento, vámonos a un pequeño ayuntamiento. Es que ha habido gente en este país que también se ha enriquecido, ya no solamente ellos, es que hay auténticas sagas familiares que se han hecho ricas a base de expoliar directamente ayuntamientos y los conocemos todos, aquí nos hemos cansado de mencionarles y tenemos varios, o sea, no hace falta irse a la alta política, Vito, es que vete tú a un municipio. Pero es verdad que dice Vito que es desincentivador, ¿no? Porque tú imagínate que coges a un empresario del IBEX bien formado o al dueño de Caledonia, ¿no? Que es un tipo formado en Estados Unidos, que ha triunfado y tal y que cual, ¿no? Espero que no se moleste que le ponga el ejemplo, ¿no? Y le dices en Estados Unidos vendrían y le dirían, oye, mira, te hacemos ministro, ¿no? Y él diría en Estados Unidos, es un honor, ¿no? Servir a mi patria y tal, ¿no? Aquí lo primero que hacen es que te miran con lupa tu patrimonio, que lo has ganado legítimamente antes de entrar en la política y te dicen, no, pero si es que es rico, qué horror, qué escándalo, sí, ¿no? ahí ya estás mal visto. Ya estás mal visto. Y entonces te ponen a tu mujer, a tus padres, a tus hijos, a tus sobrinos, y dices, oiga, mira, déjame en paz, ¿no? Es decir, ¿qué interés tengo yo en dedicarme a la política? Luego, cuando tú
permites de que la gente falsifique sus currículums, tenga trayectorias académicas inexistentes. Mira las ministras de Unidas Podemos, eso sería insólito fuera de aquí. Es decir, que no tengan ninguna experiencia profesional, una formación universitaria simplona, ¿no? Es decir, mira el caso de, sí, pero es que, del telepredicador. Una generación anterior, por ejemplo, Viviana Aido o Leire Pajín, son el ejemplo de lo que yo antes me refería, procedentes de dos sagas familiares que han hecho de la política un negocio. Es que, claro, tenemos la cara y la cruz de esta misma moneda. Yo lo veo así y es lógico que la gente al pero final... Tienes ahora el evitable. Vamos a ver, en la vida política hay de todo, pero como norma general yo creo que al político hay que atraerlo. Es decir, en España la remuneración del político es muy baja. Es decir, hay gente que no se dedica a la política porque pierde mucho dinero y el dinero sigue siendo necesario mientras no vivamos en un mundo angelical y en una Arcadia. En eso coincidimos, sí, estamos de acuerdo. Claro, ahora mismo tú vas, te lo dice Feijóo siempre, dice, el problema mío es de capital humano, es decir, es que atraer gente a la que le vas a dar 3.000 o 4.000 euros cuando ellos están ganando otras cantidades en la vida privada, pues no van, claro. En fin, Vanessa, ¿algo más? Nada más. Ya aquí lo dejamos, muchas gracias. Bueno, Isabel, dilema, buenos días. Pero es que hoy es el Día de los Inocentes, de los Santos, ¿no? Pues ya puedo decir que he hablado con Ola directamente, en línea directa, y me desmienten que su portada de hoy sea una noticia falsa, que sea una inocentada, a pesar de ser 28 de diciembre. Vale. Portadón con el que amanecíamos esta mañana. Paco, Vieito. A ver. Isabel Preisler y Mario Vargas Llosa han roto. Mario y yo hemos decidido poner fin a nuestra relación definitivamente, después de casi 8 años de amor y sin que existan terceras personas, y esa es la clave del titular. Leemos dentro declaraciones exclusivas de Preisler que no va a ampliar, ella misma lo dice, es la última vez que hablo de esto, la ruptura es definitiva y tiene que ver con los celos, como la canción de La Unión, ¿te acuerdas? La de Fueron los celos, porque han vivido 2 episodios de celos y dice la revista que ella tiene demasiada dignidad como para aguantar este tipo de comportamientos. Así que... los de él a ella. Pues ahora lo tendremos que debatir en nuestra tertulia de Crónica Rosa. Yo creo que es de él a ella. Porque, claro, se supone que la escena se la monta él a ella. Pero claro, ¿qué razones tiene Isabel Preisler para darle celos a Mario Vargas Llosa que no sean las 2 o 3 salidas esporádicas que ha hecho últimamente? Una de ellas, por cierto, a la fiesta de Moe Chandon. Pues oye, quizá esté ahí la clave. ¿Y qué numerito le monta el Nobel o qué situación le hace vivir a Isabel Preisler tan grave para llegar a esto? Hay que decir que ya hacia principios del mes de julio hemos estado, claro, buceando en hemeroteca, surgió el rumor de que había una crisis en la pareja. Es verdad que lo publicó entonces la revista Semana, dijo que ya no vivían juntos, no que no viviesen juntos, que habían estado sin vivir juntos durante unas semanas, pero que el Nobel había vuelto ya a la casa de Preisler aquí en Madrid. Él se ha mudado a esa residencia que tiene cerca de la Puerta del Sol, por el Palacio Real. Él tiene allí una casa de soltero, su casa de soltero, y hasta allí que se ha ido. O sea que esta es la noticia de Hola de esta mañana, confirmado por la revista Hola, por su directora. Efectivamente, y no están para jugársela después de lo que pasó con Esther Doña. Y se pierde el acto tan bonito de entrada de él en la academia, ¿no? Qué lástima. Sí, ¿sabes? Se lo va a perder, es un acto precioso. Yo hubiera esperado unos días, bueno, ¿no? Es una broma cariñosa. No, es que ya, claro, la cosa viene de lejos. Entonces ahora es cuando se confirma, me imagino que porque precisamente tú nos das la clave a ese acto, ella no iba a acudir y me imagino que iban a saltar las alarmas. Es una notición que una mujer tan guapa como ella es que esa es una, esté en el mercado. Qué malos son los celos. Y eso tampoco es una inocentada. Cristina Pedroche está embarazada y que de hecho dará la campanada, valga el tópico, el día de las campanadas. Sí, pero oye, es una notición también. Yo prefiero a Preisler, lo siento. A ver, yo también, si me tengo que decantar. Lo que pasa es que estamos abiertos a todo tipo de públicos. Y esa tampoco es una inocentada. Tampoco parece ser que sea una inocentada, y me lleva a ello una exclusiva entrevista que también ofrece Pedroche en otra revista, no la que está dando la noticia, que dice así en Hola,
Cristina Pedroche al desnudo, pistas, secretos y revelaciones antes de las 12. Y en una de las preguntas le preguntan por la participación de su marido, de David Muñoz, en todo lo que tiene que ver con el vestido de Nochevieja, el de las campanadas. Y dice lo siguiente: David ha estado bastante involucrado en el proceso, así que tiene ahí su semillita puesta. Ah, semillita. No me digáis que esto no es top level en la crónica rosa de hoy. Buenísimo. Yo llevo una mañana que vamos con taquicardias. Una cosa que tengo que decir. ¿Marquesa de Lourdes? Una cosa que tengo que... No me saltes de tema. Una cosa que tengo que decir. Pedroche hace 3 días en El Hormiguero hablaba del body painting. ¿Os acordáis de que dijo que existía la posibilidad de que este año fuese decorada más que ataviada con un vestido? Hay una moda entre las embarazadas que se llama el belly painting. Vanessa es la última aquí que está embarazada. No me lo he hecho, pero sí es verdad que hay furor. Que hay furor entre las embarazadas. Se decoran la tripa, el belly painting es decorarte la panza de embarazada, la barrigota, y hacerte unas fotos estéticas en las que puedes pero Cristina, ¿de cuánto está? Tampoco pues no debe estar de mucho, pero en cuanto esté de media hora, pues ya se puede pintar, ¿no? Si el caso... No, hombre, no, pero la gracia del belly painting es que se nota la barriga, ¿no? ¿Ves? Si es que es la noticia más leída de Libertad Digital. Ahora mismo. Con Vargas Llosa, ¿no? Sí, ahora mismo es la noticia más leída de libertadigital.com. Y sobre todo, ¿quién es la futura pareja de Presley? Es lo que a mí me interesa. Bueno, pero tengo ya memes. Hombre, pero es que tú ya, no sé. Ya tengo memes en el timeline de Twitter diciendo todas las mujeres de empresarios españoles guardando a sus maridos en los armarios hasta próxima fecha. A mí me parece una mujer fenomenal, porque además ha tenido unas parejas, es muy brillante, muy simpática, lista, y ha tenido unas parejas impresionantes. Pero fíjate, eran 8 años de relación, era una relación consolidada, y es verdad que todos pensábamos que ya iban a estar juntos hasta el fin de sus días, que espero sean muchos. Creo que a partir de julio ya no. Bueno, la marquesa de Lourdes, pues sí, que aparece, desaparece, ya sabes que todo... ¿Y ahora vivirán juntas? Si viven juntas ya, si es que juntas, Tamara vive en la casa, no te digo más, es que Ana Boyer vive, a lo mejor por eso se ha ido Mario, ha dicho, pero vamos a ver, aquí está Verdasco, Ana Boyer, los 2 niños, Ramona la cocinera, ya está bien, un poquito de intimidad. Bueno, eso por un lado, la marquesa de Lourdes sí habla por ahí, ¿no? Pero sabemos no le si ese novio nuevo, el Arévalo... Yo digo que está Íñigo Nieva, que es el novio del pasado, y luego está Hugo Arévalo, que es el novio del futuro, y Mr. Scrooge es Tamara Falcó. Pero tampoco tiene mucho dinero, me han dicho, Arévalo. ¿Qué hay más? Espera, que te digo así alguna cosilla más. Es que hay movida en el clan de los Flores... Rocío Flores, Antonio David Flores, Olga Moreno. Sí, porque ha cumplido 10 años la pequeña de la familia, la hija de Antonio David y de Olga. Lo ha celebrado con su hermana, con su hermano, con su padre y con Marta Riesco. Marta Riesco se ha dedicado a publicar en las redes sociales todo lo que ha pasado en el cumpleaños, quién ha pagado la comida, quién ha pagado los globos, quién ha pagado el karaoke. Pero estaban todos invitados al evento. Bueno, todos, menos Olga Moreno, que se ha quejado y ha protestado en redes sociales y ha dicho que sepáis que lo que se está haciendo con mi hija, enseñar estos momentos íntimos, no me está gustando nada. Ha estallado la guerra, Rosana. Así es que... Bueno, pues Isa, que te dejamos. Estás un poco alterada. Es que te vamos a preparar una tila. Empezar con esto. ¿Sabes qué? Bueno, he de decir que luego vamos a entrevistar a una cardióloga. Porque no tiene nada que ver el tema. Vamos a hablar del corazón, pero vamos a hablar del corazón desde otra perspectiva. Sabes que las mujeres tenemos más infartos de miocardio que los caballeros y que la sintomatología era al revés. Pues es diferente en nuestro caso. A nosotras no nos pasa como a vosotros, que os puede llegar a doler el brazo si irradia hacia la parte izquierda del cuerpo. En nuestro caso, los síntomas son otros y hay que prevenir y hay que alertar. Así que también recomiendo que se queden hasta las 12. Se quedan con Isabel González. Paco, muchísimas gracias. Feliz año, Videito. Feliz año, muchas gracias. Igualmente. Nos vemos a la vuelta. Vanessa, mañana aquí a las 7 en punto. Hasta mañana. Es la mañana. Es radio.